Desde hace miles de años, dentro del sistema solar en el planeta llamado Tierra, existe una batalla entre las fuerzas del mal y el hombre. Las fuerzas malignas han reclutado a billones de humanos que han sido atrapados con un arma muy engañosa llamada pecado, y avanzan con desesperación, pues tienen un tiempo límite para cumplir la misión: muerte eterna. La humanidad fue liberada hace 2000 años por Jesucristo, el dueño y señor del universo, pero no todos le reconocieron como el Salvador. Solo un grupo de valientes llamados soldados de Jesús han desertado de las fuerzas del mal y han sido equipados por Jesús con armas poderosas, no solo para resistir, sino también para destruir cualquier ataque enemigo y permanecer victoriosos en la llamada guerra espiritual. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades, él es un nombre. Nos está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Confiado en alguien que sacó mi alma en la cruz. A pesar de que la prueba amenaza cual brava tormenta. ¿Qué dice usted? A ver, ¿qué dice? Me doy cuenta que la barca está Jesús a mi lado. Conmigo lo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí les habla su amigo hermano Mario Rueda. Bien, nosotros aquí estamos transmitiendo desde la Petaluma Hill Road 1314, Santa Rosa, California. Como siempre, les repito que no somos una radio de lucro, somos una radio para crear conciencia en cada ser humano. Así es que, pues hoy vamos a tratar un tema. Y el tema es ¿quién es Guadalupe? Sabemos que nuestro México está plagado de esta idolatría. Y hoy el tema es ¿quién es Guadalupe? Así es que no deje de sintonizarnos. No deje de escucharnos, porque es algo importante. Es algo importante, ya que en serio esto es una plaga enorme. Esto es algo terrible que en todo el continente está sucediendo. Continuamos. Yo he visto con mucha tristeza aquel que dudaba, pesimista, sin esperanza, que vive sin ti. Y la Biblia me muestra la mente grandiosos profetas. Se levanta y alumbra mi ser, no puedo creer. Con sus manos arriba, con sus manos arriba.
Las promesas de Dios están para tu casa y toda tu familia. Somos Radio Ebenecer y su programa radial A Fuego Cruzado. Sigue en sintonía y recibe palabra de Dios. Nota, este espacio es responsabilidad de su programa radial A Fuego Cruzado y su presentador, Mario Rueda. Derechos completamente reservados. Bien, estamos de regreso. Y como les estaba diciendo, hoy vamos a ver quién es Guadalupe. Sabemos que en México el 12 de diciembre es una fecha especial para todo idólatra. Y creo que esto ya formó parte de todo el planeta. Porque este cáncer se ha extinguido, se ha propagado a través de la impulsora de toda idolatría, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ellos se han encargado de difundir esto y han hecho llegar esto hasta lo último. ¿Cuál? No es el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es ir a los confines de la tierra y a dar las buenas nuevas, pero esto andan dando las buenas malas, porque Dios nunca nos mandó a idolatrar. Y esta iglesia se autonombra católica, apostólica y romana. Sabemos que la palabra católico significa universal. Y pues la verdad ellos sí son universales porque ellos adoptan de todo tipo de las religiones algo y conforman una sola. Vemos que de apostólica no tiene nada porque ellos mantienen engañando al pueblo, diciendo que el fundamento de la iglesia es Jesús, que de la iglesia Jesús se lo dejó a Pedro. Pero si sabemos que Pedro jamás fue a Roma. Y además Pedro era casado. En Mateo 8, 14 y 15 dice: cuando Jesús llegó a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro que estaba en cama con fiebre, Jesús le tocó su mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlos. ¿Vemos? Esto afirma que Pedro era casado y él no pudo haber sido parte de la iglesia porque ahí en esta dogma se requiere del celibato. Vamos a ver qué es el celibato. El celibato es un nombre masculino. Es un estado de la persona que no se es casada, especialmente por motivos religiosos. Esto es un celibato sacerdotal. Así es que esto echa por tierra que Pedro fue el fundamento de esta secta o esta iglesia. Ellos hacen y dejan a un lado a Jesús, que es el único fundamento. En 1 Corintios 3:11 dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Cuál? Ya es Jesús. Y esto que quede bien claro, ¿eh? En Hechos 4:11 dice: este es Jesús, la piedra desechada por vosotros los constructores, pero y esta sigue siendo la piedra angular. Y pues esta es parte de este dogma que se la lleva mintiendo, se la lleva buscando, volteando los versículos bíblicos para poder seguir lucrando, para poder seguir haciendo lucro con esta gente que aún sigue ciega. De Romana, pues sabemos que de Romana tiene mucho por mentirosa, ya que es la gran institución. En Roma es una gran institución que está plagada de mentiras, herejías, misticismo. Entonces, como Romana sí tiene todo esto. Este dogma tiene todo. Y sí sabemos que este dogma se ha encargado de propagar esta gran mentira y tradición que se ha vuelto.
ya que esto no es tan cierto. Esto es algo grande que hipnotiza, que ciega la mente del ser humano. Y esto, lo de Guadalupe, lo ocupan ellos para transfigurar la ignorancia y la grandeza de muchas personas, de una masa muy grande de gente. Y este es el gran caso conocido como la Virgen de Guadalupe. Y esto es conocida en la mayor parte de México, y inclusive yo creo que hasta en otros países esto ya está propagado. Supuestamente se le apareció en 1531 a Juan Diego, la cual no se ha podido demostrar su existencia. Sigue siendo un mito. Esto sigue siendo un mito, y esto en el 2002 fue canonizado por Juan Pablo II. A pesar de que no hay ninguna prueba de su participación en el Cerro del Tepeyac en México, todo ha sido refutado por sacerdotes católicos y por científicos. Estos insisten y quieren y piensan que hay evidencias que sí existió. Pero vamos a remontarnos a unos años atrás, al siglo XIII. En el siglo XIII en España, en una provincia de Extremadura, un español de nombre Gil Cordero descubrió una imagen islámica parecida a la Virgen de Guadalupe en el río de Guadalupe. Esto fue en España. Y deja decirte que el nombre de Guadalupe tiene influencias islámicas, ya que proviene de la palabra Guadale, que significa río, y lupo, en latín significa lobo. Esta imagen era de madera de un color marrón oscuro. Y este era un símbolo del Islam. Y este se había perdido cientos de años. Alguien lo escondió cuando hubo una invasión mora en España, en el año 700 después de Cristo. Y por lo tanto esto avala este nombre, no es de la Virgen, que supuestamente ella lo reveló, dándosela a Juan Diego, sino en realidad este nombre es el nombre del río donde ella fue hallada, esta estatua. Y pues así como el ser humano se da por ser idólatra de naturaleza, esto llegó o fue visto como una señal de Dios. En esos tiempos el rey Alfonso XI, en el 1338, mandó a construir un templo en el lugar donde fue hallada la imagen. Y en esos tiempos esta imagen fue dada a conocer como Nuestra Señora de Guadalupe. En 1495, Cristóbal Colón envió 550 nativos de América descubierta recientemente del continente americano, los envió a España. Y al ver a estas personas que eran parecidas a la imagen de Guadalupe, la reina de España declaró protectora de los indios a esta estatua. Y esta figura empezó a obtener feligreses rápidamente. Y también hubo más atribuciones que se le hicieron, como la prueba de expulsión de los moros. Pensaban que eran la voluntad de Dios y que ellos pudieron expulsarlos de ahí. Y un personaje muy importante
Muy importante era Hernán Cortés, era uno de los devotos de esta imagen. Y por cierto, él también cargaba esta imagen en un estandarte o en una bandera que él trajo en la conquista de México en 1521. Y también esta la empezaron a usar como justificación para que la Virgen los apoyara para poder evangelizar a todos los paganos. En cambio, los aztecas tenían en el Tepeyac un templo. Ellos adoraban a la madre Tonaltzin o Atlihuet, que representaba la tierra, en la cual los españoles destruyeron para sustituirla por la Virgen de Guadalupe. Y hoy en día muchos saben que Guadalupe y Atonaltzin son las mismas. Pero esto es un grave error, porque para los españoles Guadalupe representa a María, la Madre de Dios. Imagínense qué aberración tan grande. Pero nosotros como protestantes, como aleluyas, como nos quieran llamar, sabemos que María no es la Madre de Dios. Sabemos que Dios es coeterno. María fue madre de Jesús, humanamente aquí en la tierra. Mas no fue madre de Dios, porque si hubiese sido madre de Dios, Dios tuviera abuela. Y esto no es posible. Él es coeterno. Él siempre ha existido. En las Sagradas Escrituras Jesús nunca le llama madre a María. Vayamos a las Sagradas Escrituras. En Juan 2, de 1 al 4 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también invitado a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltaba vino. Y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Ojo, escuchen. Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí hay algo muy entendible. Él no le dijo: ¿qué tienes conmigo, madre? Le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? En Hechos 1:12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, la cual estaba cerca de Jerusalén. El 13, y subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimemente en oración y en ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí dice la madre de Jesús, no dice la madre de Dios. ¿Qué tan importante es escudriñar las Escrituras para no torcerlas? Y este dogma, esta religión siempre se la lleva engañando, torciendo las Escrituras. Pero Atonaltzin representaba para los aztecas la madre tierra. Ellos lo ponían de manifiesto. Y la mayoría de los indígenas aceptó la conversión al cristianismo con tal de perseverar su integridad, perseverar sus vidas. El arzobispo Juan de Zumárraga fue un personaje importante. Llegó en 1528 para asegurarse que la cristianización de los indios
Y sabían que los indios se seguían reuniendo en el Tepeyac para venerar a Tonaltzin. Y los españoles le ordenaron a un artista tlaxcalteca, Marcos Zipatli, que pintara una imagen de Guadalupe para colgarla en el Tepeyac, para convencer a los indígenas que se convirtieran al catolicismo. Y se basó a la imagen de la bandera que traía Hernán Cortés, omitiendo las 2 estrellas alrededor de la cabeza de ella. Posteriormente Zumárraga volvió a Europa en 1531. Y la versión oficial dice que la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego 4 veces. Y le fue a avisar a Zumárraga. Hasta la 3ª vez el sacerdote no le creía. Él nunca le creyó a Juan Diego. Y regresó a la mañana siguiente, apareciéndose por última vez, diciéndole que cortara rosas. Y él llevó las rosas en su indumentaria, en un ayate, que era parte de la indumentaria que usaban antes. Eso lo usaban en esas épocas. Y al abrirlo, fue la sorpresa tan grande que estaba estampada la Virgen de Guadalupe en ese ayate. Esto es una aberración falsa, ya que del obispo Juan Jesús de Zumárraga se conservan muchos textos y ninguno de estos menciona este acontecimiento. Y es extraño, ¿no? Porque este acontecimiento es el más importante y es el primero que debiera estar guardado, pero no existe este documento. Algo extraño. Pero sí hay textos de él que aún se continúan escritos. Y escuchen bien lo que él escribió. Dice: porque ya no suceden milagros, ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menesteres. Por esta nueva Santa Fe fundada por milagros, y los ministerios que están en los 2 testamentos, lo que pide y lo que quiere el Señor son vidas milagrosas. Eso es lo que él escribió. El sacerdote, el padre Miguel Sánchez, en 1648, fue quien decidió sacarle provecho a esta imagen, escribiendo un libro. Y este libro se llamó La Imagen de María. En este libro nace el mito moderno de la Virgen María. Y además el padre Juan de Zumárraga no estaba en México cuando ocurrió esto. Cuando ocurrieron estas apariciones, porque fue llamado a España en 1531. O sea que hay una mentira muy grande. Y él regresó a México en 1534. Y esta historia de Miguel Sánchez enriqueció a la iglesia del Tepeyac. Y ahora vamos a hablar sobre el ayate. Sobre el ayate que cargaba Juan Diego. Este ayate fue examinado en 1787 por José Ignacio Bartoló. Él examinó este milagro junto con un grupo de pintores especializados y descubrieron que estaba muy retorcido, estaba muy retocado, incluso tenía hasta hongos de la humedad.
Y ellos llegaron a una conclusión que esto fue la obra de un artista, porque fue pegada a un marco de madera y la tela no era de nequén. El nequén viene del maguey, sino que era de palma fina. En 1883, Joaquín García, él fue dirigido por el obispo de la Bastida, llegaron a la conclusión que la imagen era un fraude. Ellos mismos sabían que era un fraude todo esto. Y él rindió esto en su informe. Y él puso en este informe, dice: con todo mi corazón, yo esperaba que este milagro demostraría ser para mi país un buen resultado y que hubiese sido cierto, pero no lo es. Y esto nos obliga a creer y a proclamar los milagros que no han ocurrido. También tenemos prohibido publicar las falsedades de los milagros. Dice incluso, en 1895, al estar muy deteriorada la tilma, que así se le nombra en término al ayate, el padre Plancarti ordenó que se cambiara ese ayate por uno nuevo, sin decirle nada a los feligreses. Pero cuando estaba lista se dieron cuenta que esto ya lo habían cambiado. Y hubo un error en este cambio de ayates, porque los artistas que pintaron esta nueva estampa, esta nueva imagen, omitieron o olvidaron pintarle la corona. Y para que la iglesia cubriera este error, le dijeron al pueblo que milagrosamente esta corona había desaparecido, y los fieles se la creyeron, como siguen haciéndolo hoy en día. A pesar de toda esta información sobre la guadalupana, sigue teniendo miles y millones de devotos. Algunos citan un documento llamado Ninca Mumpuja como evidencia y veracidad de las apariciones. Fue escrito en náhuatl en el año 1500 por Antonio Valeriano. Y Antonio Valeriano afirma que Juan Diego se dirigía a la parroquia para recibir los sacramentos. Según él iba a buscar un sacerdote para confesar a su tío que estaba a punto de morir. Escuche, aquí está la gran mentira. Porque esto es algo extraño. Esto de los sacramentos y las confesiones se les dio a los indígenas hasta el año 1540. Y además en Tlatelolco no tenía parroquia hasta en el año 1572. O sea, uno como no se dedica uno a investigar, uno no se dedica a buscar, nos engañan con cualquier cosa que nos den, y por eso es que se le es un dogma a esto. Por eso es que se le dice que es un dogma, porque nos hacen creer lo que ellos dicen, y uno lo tiene que creer, sea o no sea cierto. Por eso debemos investigar, debemos ponernos a leer para no ser engañados, porque Satanás está detrás de todo esto. Incluso no hay ningún documento escrito desde 1531 hasta 1538 que tenga un registro de Juan Diego o del supuesto milagro. Incluso Juan de Zumárraga jamás mencionó la aparición, y ni siquiera Hernán Cortés lo mencionó tampoco.
sea, no hay un registro que Hernán Cortés, que él estuvo en esos tiempos y vivió en esos tiempos, haya mencionado esto de esta aparición. En 1996, Guillermo Schulenberg, después de servirle 33 años, después de servir en la Basílica de Guadalupe, fue derrocado por el Vaticano. Y su delito más grande fue conocer la verdad y la inexistencia de la Virgen de Guadalupe, y también al dudar de la existencia de Juan Diego y del ayate de Ixtle. Y él dijo que este ayate, si fuera en verdad de yute, de ayate, tuviera un tiempo de vida de 15 a 20 años. Y que era imposible que un ayate durara más de 500 años. Que eso no tenía ninguna explicación. Y lo peor fue que descubrió que el ayate de Juan Diego no era de isle, sino de lino y de cáñamo, la cual sí es un poquito más duradera. Y de la manera, de la tela original, de la manera que está estampada la imagen, según las investigaciones, según Schlemmer, fue con una técnica conocida hoy en día como la técnica de la plantilla. Esta es una técnica parecida al aerógrafo en estos tiempos. Y en aquellos tiempos, como no existía el aerógrafo, la pintura fue rociada por medio de un carrizo o una especie de popote. Y hay otro misterio en esto. Es algo terrible, porque el ayate es completamente enorme. El ayate mide 1,72 metros y de ancho mide 1,3 centímetros. Demasiado grande para que un indígena de la época cargara uno de esos, porque el promedio de la altura el más grande en esa época era de 1,60. Entonces, esto no tiene explicación. Esto no tiene una explicación lógica, porque para que Juan Diego pudiese haber cargado este ayate, porque ya hicieron cuentas, hicieron cálculos sobre el promedio de lo grande que es el ayate. Juan Diego debió haber medido por lo menos arriba de 2 metros, más que de 2 metros, porque este ayate es enorme. Y este ayate, Juan Diego se podía enrollar 3-4 veces allí. La supuesta prueba y la veracidad de la aparición de Guadalupe en el ayate fueron supuestamente análisis de los científicos de la Virgen, según ellos arrojando estos resultados. Ellos siguen sometiendo al pueblo, diciéndoles mentiras y engañando con estas mentes diabólicas a estos feligreses que aún siguen ciegos. Según sus análisis que hicieron estos investigadores católicos, dicen que no hay registro que indique que la imagen fue realizada por humanos. Según ellos, se le hizo pasar un rayo láser a la pintura y parece que la pintura flota sobre la tela. ¡Wow! ¡Qué mentira de Satanás! Dicen también que los ojos de la Virgen son casi humanos, ya que se logran observar figuras dentro de los ojos. Y que también la temperatura de la tela es como la temperatura de un cuerpo humano vivo, que tiene 36 grados.
Y si también, dice que también le colocaron un estetoscopio en el vientre y escucharon los latidos del corazón. Wow, esto yo creo que ni un niño de kinder se lo cree ya. Esto sí es que es algo muy, muy difícil de creer. Y ellos insisten que el ayate es milagroso y que ha perdurado milagrosamente casi 500 años. Pero deja decirte que todas estas pruebas no han sido publicadas como debiese ser, porque una mentira no la han publicado ellos. Y tampoco han dicho qué clase de rayo láser usaron para hacer estos análisis. Y la única conclusión que ellos supuestamente tuvieron es de que esta imagen es de un origen milagroso. Con esto siguen engañando al pueblo, con estas falacias y mentiras de Satanás. Por eso es que hoy en día sigue habiendo danzantes ahí enfrente. Ustedes si algún día pasa por ahí enfrente, en el 12 de diciembre va a haber danzantes con plumas en la cabeza enfrente de la Basílica de Guadalupe adorando a Tonaltzin. También vas a ver brujos prehispánicos haciendo conjuros, todo tipo de idolatría. Hay gente que viene de todos puntos cardinales, que viene de muy lejos caminando, demostrando una fe idolátrica, buscando solución a sus problemas, buscando salvación de sus almas, caminando días enteros, sufriendo inclemencias del tiempo. Incluso hay muchos de estos han muerto en el camino, siendo atropellados por carros, con carros o inclusive gente que los asalta y los mata. Lo peor de esto es de que son burlados y robados por este alto clérigo, que se apropian la fe de ellos y los traen haciendo creer ciegamente en un ídolo. Y si usted se pone a ver, usted jamás va a ver un pseudo sacerdote caminando por las calles haciendo penitencia como ellos hacen. Hay gente que no camina, se arrastra por kilómetros con una fe idolátrica pensando que este Tonaltzin los va a salvar. Hay gente que maneja millas de ciudades lejanas en bicicleta, arriesgando sus propias vidas, tratando de buscar una salvación en alguien que no te lo puede dar. Simplemente es una estatua, es una imagen que ellos hicieron para lucrar y para sacar el dinero al pueblo, para hacer más ricas sus arcas. Para eso están ocupando esto. Amigos, y tú que me estás escuchando, escucha este mensaje, porque yo sé que este mensaje va a ser transmitido en todas las redes sociales. Deja de creer en estas mentiras. Deja de engañarte de esta secta, de este catolicismo, que es lo único que puedes hacer, vas a perder tu salvación. Y si tú buscas salvación, la salvación la vas a encontrar en Cristo Jesús nada más. México no necesita de Guadalupe. México necesita al Dios vivo, al Dios encarnado. México necesita a Jesucristo. Deja esa idolatría, porque esa idolatría lo único que te acarrea es maldición. Hoy es día que tú conozcas a el verdadero Salvador, al que vino a salvar al mundo, muriendo en una cruz. Ese es el que debes seguir, ese es el que debes conocer. Y no te estoy hablando de ese Cristo crucificado, que inclusive los mismos españoles lo trajeron también para hacer más fuerte esa mentira. El Cristo que nosotros adoramos no es ese crucificado. El Cristo que nosotros adoramos es el Cristo que es en espíritu, y en verdad nosotros adoramos un Cristo en espíritu, un Cristo vivo,
No adoramos esas mentiras. Si tú buscas tu salvación, si tú buscas ser salvo por todos los pecados que hayas cometido, no necesitas ir a buscar a Guadalupe. No necesitas ir a buscar a un sacerdote que te perdone tus pecados. Porque ellos, ni ellos mismos saben que son los peores pecadores. ¿Cómo te van a poder ayudar? ¿Cómo te van a poder quitar esos pecados? Ellos no son dioses, solamente Jesús. Solamente Jesús es el único que perdona los pecados. Recordemos que Jesús es amor. Él no es castigo. Él jamás va a probar que tú te vayas arrastrando por las calles para que tú le demuestres que tú lo amas. Él no quiere eso de ti. Él quiere que tengas un corazón constricto y humillado y que tú vengas a Él, estés como estés. En el momento que tú lo recibes, dejas de hacer todas las cosas que estás haciendo. Ese es el perdón de Dios. Jesús es coeterno, Él ya existía desde hace mucho tiempo y Él no se le anda apareciendo por imágenes, Él no se anda apareciendo en los panes, en las tortillas y en todos lugares. Si tú le invitas, Él te toca la puerta. Si tú le invitas a pasar, Él vive contigo. Él no es un Dios de esos que te lleguen a pedir cosas que tú no puedes hacer. Sabemos que Jesús es Dios. Él es Dios. Porque inclusive los mismos discípulos que caminaron con Jesús reconocieron la deidad de Él. Ellos sabían que ellos demandaban que Jesús tenía derecho de perdonar pecados, algo que solo Dios puede hacer. Puesto que a Dios tú has ofendido con tu pecado. Y dice en Hechos 5:31, dice, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. El único que te puede perdonar esos pecados es Jesús. No busques, porque ni María, ni Timotea, ni Guadalupe, ni Juanita, nadie te puede perdonar más que Jesús. Él es el único que perdona los pecados. No vas a encontrar salvación en ninguna otra parte, porque Jesús es la puerta. Jesús es el único que a base de Jesús tú puedes llegar al Padre. Jesús es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Cuando Él estuvo en la tierra, Él nunca dejó de ser Dios. Entonces, si México dejara de ser idólatra, si México dejara de adorar imágenes, si México dejara de andar postrándose ante cualquier figura, México fuera otro país. Pero hoy en día vemos que México está peor que Sodoma y peor que Gomorra. Sabemos que nuestro México hoy en día es un país que da miedo caminar en él. Todo por la idolatría, todo por que han llegado nuevas sectas, por ejemplo esto de la Santa Muerte. ¿Qué de santa puede tener? Y mucha gente inclusive la sigue. ¿Por qué no mejor adoramos a la Santa Vida? ¿Por qué no adoramos a la Santa Muerte? ¿Nunca te has preguntado eso?
Pero nosotros como seres idolátricos siempre nos vamos a lo primero que nos dicen, sin investigar, sin llegar más a fondo qué es lo que estamos haciendo. Siempre nos vamos a lo contrario de la palabra de Dios. Y si nosotros nos pusiéramos a escudriñar las Escrituras, viéramos que hay muchas cosas que estamos haciendo que Dios no las aprueba. Dios no aprueba muchas cosas, sin en cambio, nosotros las hacemos. Porque tú en el momento que vas y te confiesas tus pecados a estos pseudo sacerdotes y te dicen que quedas libre de tus pecados, se te hace fácil volver y pecar otra vez, porque sabes que cada 8 días puedes limpiarte de todo pecado, y eso es una aberración, esa es una mentira, porque el único que puede cambiar los pecados es Cristo. De ahí en fuera nadie puede cambiar tus pecados, nadie puede perdonar tus pecados, y así puedes morir pecando. Porque hay mucha gente que espera a su último momento para mandar a traer un sacerdote para que le dé los santos óleos y le perdone sus pecados. Esa es la mentira más grande que existe. Porque en lugar de ayudarte, Él te está mandando al infierno. En cambio, si hoy en día tú recibes a Jesús en tu corazón y caminas conforme a Él te dicta, a como se dice que debes caminar, vas a tener una vida eterna. Pero si sigues en eso que estás haciendo, y haciendo grandes fiestas para estas estatuas, provocando a Dios en celo, lo único que vas a ganar es un tormento eterno. Porque ya muerto, ya no hay nada que hacer. Ni pagándole miles de misas, ni el mismo Papa que te ore te va a sacar de donde estás, del fuego eterno. Hoy en día es cuando debes buscar esa salvación. Debes buscar a Cristo Redentor, que es el único que puede perdonar pecados. Deja de estar postrándote entre estatuas, deja de estar postrándote ante imágenes que no vas a ganar nada. Dice la palabra de Dios, pues no maravilléis, que mismo Satanás se disfraza de ser de luz para poder engañarte. O sea, Satanás está detrás de toda estatua. Y posiblemente puedas obtener un milagro a través de esa estatua, a través de esa estampa. Pero no es esa estatua que tenga poder, es Satanás que te hace creer que te hizo un milagro. ¿Para qué? Para que tú no sigas al Dios verdadero. A Satanás, él prefiere que tú estés de su lado. ¿Por qué? Porque con él tienes permiso de tomar, de blasfemar, de hacer todo lo que se te antoje y no tienes que rendirle cuentas a nadie. Pero eso es un grave error, porque tú algún día vas a rendirle cuentas al Creador y va a ser demasiado tarde. Hoy es el día donde tú debes arrepentirte. Hoy es el día donde tú debes venir a los pies de Jesús, postrarte y llevar una vida en santidad, porque deja de decirte que persignarte, rezar el Ave María, rezar los Padres Nuestros, eso no es caminar en santidad, eso es hacer cosas repetitivas. Y Jesús nunca mandó a repetir oraciones, Jesús nunca mandó a decir que haz esto para que seas salvo. El Padre Nuestro fue una oración modelo, porque sus discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Entonces Él les dijo, háganlo así como yo lo estoy haciendo, mas no dijo, repitan lo que yo estoy diciendo. Hagan su propia oración de esta manera. Pero sin en cambio este dogma la toma y lo repite, no sé, miles de veces. Es algo repetitivo que Jesús no aprueba. Escucha bien esto que te voy a decir. Dice, es una oración que ellos hacen. Dicen, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y después dicen, ruega por nosotros. Por fin, aquí ¿quién va a salvar a quién? Primero pides que la salve Dios y después dice que ruegue por ti. Entonces, ¿quién va a salvar a quién en esto? A veces decimos y repetimos cosas y nunca nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Primero pides que te salve, pues si ni ella sola se puede salvar, entonces ¿cómo después le pides tú que te va a salvar a ti?
Hay que ser coherentes. Hay que ser seres pensantes para poder entender lo que uno está diciendo. Porque está uno como el perico, que dice soy salvo, y está encerrado, soy libre, dice soy libre, y está encerrado en la jaula. Así estamos nosotros, repitiendo cosas que nos enseñan. No, necesitamos ser más coherentes. Necesitamos ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos. Si en verdad queremos ser libres de este pecado. Si queremos ser libres del pecado, ya lo somos, porque Jesús murió por nosotros, inclusive por ti, católico. Jesús entregó su vida por todos. Solo es cuestión de que tú entregues tu corazón a Él. Él no quiere tus riquezas, Él no quiere tu intelecto, Él no quiere que tú le des cosas por obras, porque recuerda que la salvación no es por obras. Eso es lo que te engañan, es lo que te dicen, que la salvación es por obras. Entonces, si fuera por obras, imagínate, los únicos que entrarían y serían salvos serían los narcotraficantes, los de mucho dinero, los ricos. Entonces los pobres nunca serían salvos. No, esto no es por obras, porque nadie se gloríe. Nosotros caminamos por fe. Nosotros caminamos por una fe. En cambio, como católico, tú caminas con una fe idolátrica, idolatrando ídolos. Y eso es abominación ante Dios. Hoy, tú que estás escuchando esto, arrepiéntete. No permitas que tu alma termine en el infierno, porque no existe más sino que cielo e infierno. Solo son dos lugares, y tú decides dónde quieres ir, porque muchos dicen, es que a donde me mande Dios. No, Dios no te manda a ningún lugar. Él te dio un libre albedrío, que tú debes elegir dónde quieres terminar tus últimos días. Y hoy es el día. Si me estás escuchando, no es una casualidad que me estés escuchando, porque en Dios no existen casualidades. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú vengas a sus pies y te arrepientas de todo pecado. Y si tú conoces al Señor y no caminas conforme a la voluntad de Él, hoy es el día que te vuelvas a arrepentir. Dios te perdona. Así como estás, no necesitas ser bueno para poder venir. Dios vino a buscar lo más menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Hoy es el día, hoy es tu día. Vuelve a Jesús. Y si tú no lo conoces, es día de que lo conozcas. Hoy, arrepiéntete. Y si has tomado una decisión de caminar con Jesús, estés lo que estés haciendo, cierra tus ojos. Si vas manejando, no lo cierres, por supuesto, pero si hay gente en tu casa, o métete al baño, enciérrate unos minutos nada más. Haz tu confesión de fe. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en este día, abro las puertas de mi corazón. Quiero que entres y mores en mí, Señor, porque quiero conocerte día a día. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero dejar de ser creación y quiero pasar a ser hijo tuyo, Señor. Ayúdame a caminar en santidad. Ayúdame a caminar como tú dices que caminemos. Señor, ayúdame a llevar una vida santa. Ayúdame a olvidar todos estos pecados, porque sé que tú eres bueno, Señor, y sé que tú perdonas todo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, por esta vida que llevo, que voy a llevar, y gracias por ese regalo tan grande que me has dado, que es el perdón de mis pecados. Amén. Bien, el tiempo ya apremia y nosotros ya estamos culminando con este programa. Se despide de ustedes su amigo, hermano y servidor, Mario Rueda.
El programa A Fuego Cruzado y su conductor Mario Rueda agradece a cada uno de los Radio Escucha por sintonizar A Fuego Cruzado por Radio Ebenecer Santa Rosa CA. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la